Continuamos con el repaso de los temas 2 y 3 de la asignatura de Epidemiología en Salud Ocupacional 1. Las variables. Es el nombre del atributo que se observa y que deseamos medir. El mismo puede ser entendido como el procedimiento mediante el cual se asignan valores a objetos, personas, lugar, al tiempo, respuesta o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Tenemos o contamos con dos tipos de variables que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en dos tipos de escala o dependiendo de dos tipos de escala se denomina nominal, que clasifica los objetos, sujetos, atributos o respuestas dentro de un conjunto de categorías cualitativas que son mutuamente excluyentes y no necesariamente tienen que estar ordenadas. Un ejemplo de ellas son las nacionalidades, las regiones, la clasificación internacional de las enfermedades, lugares de nacimiento, color de piel. Esta escala nominal puede ser dicotómica o policotómica. Dicotómica, como es el ejemplo del sexo, que puede ser masculino o femenino, la condición de salud, puede estar sano o enfermo, vivo o muerto, o en el caso de la policotómica, como un ejemplo de esta sería el estado civil, que puede estar casado, soltero, viudo, divorciado, incluso concubino. La otra escala para las variables cualitativas es la ordinal. Esta escala los atributos son asignados en categorías cualitativas ordenadas. Ejemplo, la clase socioeconómica. Un ejemplo sería los salarios básicos, el estado nutricional, el cual puede ser normal, obeso, desnutrido, la severidad de las enfermedades que pueden ser leves, moderada, grave, la escolaridad primaria, secundaria, universitaria. Como vemos, lo relevante de ellas es que son excluyentes y que van en un orden. No colocamos universitaria, primaria, después secundaria, por último TCU, no. Siempre iniciamos con primaria, secundaria, TCU, universitaria, en fin. En relación a las variables cuantitativas, estas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son todas aquellas que no admiten subdivisión entre dos medidas contiguas. Por ejemplo, número de hijos, número de matrimonios. O es 1, o es 2, o es 3. O es 4, en fin. Las continuas son aquellas que sí admiten subdivisiones entre dos valores contiguos. Ejemplo, la talla, el peso, incluso la misma edad. Ejemplo de ellas, de estas escalas, sería la temperatura, la medición del tiempo, la talla, en fin. Existen diferentes modelos de tabla para presentar los datos de manera tabulada y facilitar su interpretación y análisis. Siempre hay que recordar lo siguiente: ¿qué es lo que vamos a tabular? ¿O son datos absolutos? ¿O es un indicador? ¿Cuántas variables estamos manejando y deseamos colocar en la tabla? ¿Qué es lo que se desea expresar la tabla? ¿Cuál es el modelo ideal para las variables que estamos manejando? ¿Cómo se debe construir el título y la fuente que corresponda a las variables que vamos a expresar en la misma, que son números arábicos? Una tabla no es más que un cuadro que consiste en la disposición conjunta, ordenada y normalmente totalizada de las sumas o frecuencias totales obtenidas en la tabulación de los datos referente a las categorías o dimensiones de una variable o de varias variables relacionadas entre sí. Aquí debemos de acotar que podemos incluso hacer una división de lo que es un cuadro y una tabla, ya que la tabla normalmente va totalizada, es decir, totaliza nuestros datos en base a las variables que estamos nosotros investigando.
En cambio, el cuadro pues simple y llanamente nos da un resumen de dichas variables sin necesidad de ser totalizadas. O incluso podemos hacer cuadros donde hacemos comparación de variables de otros estudios, donde no necesariamente lleva su totalización. Las tablas están destinadas específicamente a expresar en una forma ordenada y totalizada nuestros datos. Las tablas sistematizan los resultados cuantitativos y ofrecen una visión numérica, sintética y global del fenómeno observado y de las relaciones entre sus diversas características o variables. Tenemos tres tipos de tabla. Tenemos la tabla de entrada de datos, donde aparecen solamente los datos que se obtuvieron en la investigación. Esta tabla nos permite ordenar nuestros datos. Es decir, una vez que hemos obtenido, hemos recopilado todos los datos de nuestras variables, a través de esta tabla nosotros podemos ordenarlos. Tenemos las tablas de frecuencia, la cual está formada por las categorías o valores de una variable y sus frecuencias correspondientes. Estas frecuencias correspondientes pueden ser absolutas, relativas o acumuladas. Un ejemplo sería agrupar los siguientes puntos de sutura. En la tabla siguiente observamos a través de los datos que hemos obtenido, pues lo ideal sería colocarla en base a que estamos manejando una sola variable, colocarla en una tabla de frecuencia de datos, donde colocamos los puntos de sutura y cuánto fue la frecuencia de puntos de sutura que se realizaron. Por ejemplo, para un punto de sutura se realizaron 2 eventos. Para 2 puntos de sutura se realizaron 4 eventos. Para 5 puntos de sutura se realizó un evento. Las tablas de doble entrada, también llamadas tablas de contingencia, son aquellas tablas de datos referentes a dos variables, formadas en las cabeceras de la fila por las categorías o valores de una variable y en las de las columnas por los de la otra, y en las casillas de la tabla por las frecuencias o número de elementos que reúnen a la vez las dos categorías o valores de las dos variables que se cruzan en cada casilla. Estas tablas de doble entrada o tablas de contingencia, lo ideal es que siempre coloquemos las dos variables en estudio. Si en nuestro estudio estamos manejando más de dos variables, es preferible entonces hacer varias tablas de contingencia, pero no agruparla en una sola tabla de contingencia, porque no se va a poder visualizar lo que nosotros queremos expresar en dicha tabla. Un ejemplo de las tablas de contingencia o de doble entrada: tenemos una fábrica de vidrio, lo cual los trabajadores están donde se maneja fuego, y hay trabajadores que están expuestos al mismo, pero tenemos un grupo que no está expuesto al fuego dentro de esa fábrica. Y queremos, por supuesto, asociarlo con las quemaduras que han presentado los mismos. Para hacer esto o esta asociación, lo ideal sería precisamente utilizar una tabla de contingencia donde nosotros podamos colocar todos los trabajadores que han sufrido quemaduras, los trabajadores que no han sufrido quemaduras en columna, y en nuestras líneas colocar los trabajadores que están expuestos al fuego y los que no están expuestos al fuego. ¿Qué es un gráfico? Llamado también diagrama, es una especie de esquemático formado por líneas, figuras, mapas, utilizado para representar bien datos estadísticos o escala o según un indicador. Para el Instituto de Altos Estudios, nosotros dividimos lo que son los gráficos con las figuras, es decir, a las figuras no las denominamos gráficos.
Funciones de una gráfica: hacer más visibles los datos, sistemas y procesos. Ponen de manifiesto sus variaciones y su evolución histórica o espacial. Puede evidenciar las relaciones entre los diversos elementos de un sistema o de un proceso y representar la correlación entre dos o más variables. Sistematizan y sintetizan los datos, sistemas y procesos. Aclaran y complementan las tablas y las exposiciones teóricas o cuantitativas. El estudio de su disposición y de las relaciones que muestran pueden sugerir hipótesis nuevas. Tenemos diferentes tipos de gráficos, va a depender de las variables que estemos utilizando. Si es un gráfico que parte de una tabla que maneja una sola variable, contamos con gráficos de puntos, gráficos de tallo y hoja, diagramas de barras que pueden ser simples, múltiples y compuestas. En el caso de los univariados, el diagrama principal es el simple. Puede ser un histograma, diagramas de caja o bóspolos, gráficos de sectores, para tablas que parten de variables de dos o más variables. Tenemos los gráficos bivariados, como son los diagramas de dispersión, pero aquí también podemos incluir los diagramas de barras múltiples y compuestas, que nos permiten entonces visualizar en una sola barra o dos las diferentes variables que estamos manejando en nuestro estudio. Según Acosta, los fundamentos de investigación sobre las gráficas y tablas, él lo divide de que estas traen beneficio al lector y al autor. Al lector porque permiten absorber mucha información rápidamente, se analiza toda la información relevante con una representación gráfica. Es mucho más fácil de entender rápidamente la información que se quiere transmitir. Para el autor, pues subrayar el argumento que quiere presentar, qué es lo que quiere denotar. Por eso les estaba escribiendo en los foros de que no todas las tablas llevan gráficos, pero todos los gráficos parten de una tabla. Evitar aburrir al lector con demasiados datos y, por supuesto, permiten explicar un punto específico o una variable específica. Las gráficas y tablas no son buenas por sí mismas, también pueden empeorar la situación, por lo tanto vamos a tener una serie de reglas. La número 1, nunca utilizar gráfica a menos de que sea necesario, es decir, cuando la cantidad y complejidad de los datos así lo ameriten. Aquí les parto un ejemplo. Se dice que para 1970, 9 de cada 10 familias tenían 2 padres. Para el 80 ese número bajó en un 77%, luego bajó a un 73% para el 90 y para el año 2000 a un 68%. El número de familias de un solo progenitor en este caso aumentó, particularmente aquellas encabezadas solo por la madre. En 1970 únicamente 11% de las familias eran encabezadas por una madre soltera. En los años 80 ese número aumentó al 18% y en los 90 un 22%. Para el año 2000 aumentó a un 23%. Padres solteros que encabezaron tan solo 1% de la familia para los años 70, un 2% para los 80, un 3% para los 90 y para el año 2000 un 4%. Las familias sin adultos en el hogar se mantuvieron estables de 3 a un 4% desde 1970 hasta 2000. El texto anterior es aburrido, monótono, repetitivo, mientras que una tabla es concisa y precisa. Todo lo que se explicó, se argumentó en el ejemplo anterior, en esta gráfica lo vemos de una forma muy sencilla.
Tipo de familia, dos padres, para los años 70 un 85%, para los años 80 un 77%, para los años 90 un 73%, para el año 2000 un 68%. Aquí podemos observar con mucha facilidad la variación que tuvo dicha variable en estudio. Familias sin adultos, para los 70 fue un 3%, para los 80 un 4%, para los 90 un 3% y para el 2000 un 4%. Entonces, una tabla precisa, toda la información está allí. Subjetiva, el lector saca sus propias conclusiones, está abierta a múltiples lecturas, implica más trabajo para el lector. La regla número 2. Nunca pongan al lector a adivinar. Presenten una introducción para decirle en qué quieren que éste se fije. Nada es obvio. Es decir, colocar una tabla sin explicar de qué se trata no tiene ningún sentido. Regla número 3. Siempre titulen las gráficas, tablas e ilustraciones lo más descriptivamente posible, respetando por supuesto las variables epidemiológicas clásicas que deben estar insertas e impresas en dicho título. Es obligatorio. Regla número 4. Organicen de forma que la información más importante sea la más fácil de acceder. Esta información debería estar colocada a la izquierda y arriba. Ahora pasamos a los indicadores de salud. ¿Qué es un indicador? Es un conjunto de variables cuya función es objetivar cambios para la toma de decisiones en epidemiología o principalmente en salud pública. Los indicadores relacionados con la salud, pues tenemos política sanitaria, las condiciones socioeconómicas, prestaciones, atenciones de salud, estado o nivel de salud de la población, entre muchísimos más. Características de un indicador: este debe estar disponible, debe ser simple, debe ser válido, confiable, sensible, específico. ¿Para qué sirve un indicador? Pues te facilita el conocer el estado en que avanza o impacta la implementación del programa y las normas. Así de fácil y sencillo. Para evaluar la calidad de los servicios, para evaluar la eficacia, eficiencia, incluso la efectividad. Para definir acciones que permitan intervenciones oportunas en los distintos niveles. Ejemplo de indicadores tipo porcentaje de mujeres que ha recibido al menos 4 controles durante el embarazo, cobertura de los servicios de salud y seguridad laboral, gasto de salud por accidentes laborales, la ABPPP por accidentes mortales o origen laboral, razón de masculinidad, densidad demográfica. Tasas de mortalidad por accidentes laborales, porcentaje de población económica activa, tasa estimada o registrada de mortalidad por neoplasias malignas del útero, tasa estimada por mortalidad por neumoconiosis, esperanza de vida a nacer por sexo, tasa de letalidad por accidentes laborales graves. Entonces, fíjense, esto es simple y llanamente un abreboca. Si vemos el libro creado por García Serven, que es el padre de la salud pública, pues en su libro Indicadores de Gestión para Establecimientos de Atención Médica, pues bueno, hay una gran cantidad de indicadores que en salud manejamos, no solamente para medir la enfermedad, sino el impacto incluso de los programas de salud, de la gerencia, de la gestión, en fin.
Entonces, el ciclo básico del proceso de construcción de indicadores de desempeño. Partimos de la identificación y por supuesto de la revisión continua de lo que es la misión y de los objetivos estratégicos, que no son más que las metas. Establecer las medidas de desempeño, que son claves, como la eficacia y la eficiencia. La eficacia nos permite entonces medir los resultados y la eficiencia podemos hacerlo a través de intermedios en relación a lo que es la gestión y incluso en los procesos productivos que se estén desarrollando. Debemos de asignar las responsabilidades para así establecer los indicadores en cada nivel de la organización, porque un indicador no sirve para todo, ni para cada uno de los procesos productivos en que esté organizado nuestra institución, empresa u organización que queremos, por supuesto, medir. Debemos de establecer los referentes comparativos, esto es importante, construir las fórmulas, recolectar los datos y generar sistemas de información. Todo esto es importante porque debemos de validar el indicador o los indicadores que estemos desarrollando. Entonces, bueno, debemos de analizar una vez tenemos estos indicadores y los hemos implementado, los hemos aplicado, debemos de analizar e interpretar sus resultados y una vez tengamos los resultados y hayamos hecho todos los análisis pertinentes, pues pasar la información o transmitir la información a los sistemas de gestión. Para entonces pasar otra vez al primer punto, porque esto es continuo, esto es cíclico. Entonces, bueno, partimos desde el punto de vista de la salud ocupacional, debemos de iniciar con ¿qué? Con el insumo. ¿Cuántos recursos invertimos? ¿Cuánto personal necesitamos que trabaje para realizar ese proceso productivo que deseamos desarrollar? Una vez tengamos esto pautado y ya tengamos todo esto planificado, pasamos a lo que es el proceso. Donde debemos de medir con qué rapidez lo estamos haciendo, con qué rapidez se está realizando ese proceso productivo y cuánto nos cuesta sacar la producción. Para entonces pasar al producto, el output, cuántas unidades de productos y servicios se está generando. Para entonces tener el resultado final o impacto, que es el outcome, cómo están cambiando las condiciones que estamos interviniendo. Todo esto se representa a través de indicadores de gestión. Tipos de indicadores, bueno, tenemos a través de números absolutos, tenemos las proporciones, tenemos las raciones y tenemos las tasas y los índices. En relación a los números absolutos, estos son útiles para dimensionar un evento en términos absolutos. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que no permiten inferir el riesgo. Utilidad de los números absolutos, estimación de requerimientos como camas, recursos humanos. Un ejemplo sería partos. ¿Cuántos partos tenemos al mes, al semestre o al año para la dotación de camas? ¿Cuántas consultas se están realizando? ¿Para qué? Para la dotación de profesionales. Cuando se utiliza como denominadores estables nos permite construir indicadores que estiman riesgo. Ejemplo, las tasas de accidentes graves. El otro indicador es el de razones. Son muy utilizadas, establecen relación entre dos eventos,
Las tasas. Es un indicador de riesgo clásico. Está compuesta por un numerador, un denominador, un amplificador. El amplificador, pues para fines de lectura y de comparación. Por ejemplo, tenemos la tasa de mortalidad general, 91.506 fallecidos por 7.095.000 habitantes. El resultado de la tasa de mortalidad general sería 0,0129. ¿Qué significa esto? Para nosotros, los epidemiólogos, nada. Pero al multiplicarla por 1000 habitantes, entonces la tasa de mortalidad general correspondería a 12,9 por 1000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que existe el riesgo de fallecer de 13 personas por cada 1000 habitantes del área. Es entendible para otros actores. Tenemos las tasas brutas o generales que miden el riesgo global, son tasas resumen, ejemplo, la tasa de accidentes en general suele amplificarse por 1000 habitantes para facilitar lectura. Toda tasa debe referirse a el tiempo, persona y lugar. Las variables epidemiológicas siempre deben de estar presentes en su construcción como en el análisis de la tasa. Quiere decir que si yo expreso mi tasa como la ocurrencia de un evento de salud en la totalidad de una población, más no digo el tiempo ni el lugar, tampoco estamos diciendo nada. Esa información no es relevante porque no me está dando las variables epidemiológicas necesarias para yo así sacar los análisis propios del dato. Un ejemplo tenemos las tasas de accidentes generales de Venezuela para el año 2007. Fueron 129 accidentes por 1000 habitantes. Como vemos, en este análisis están expresadas las tres variables epidemiológicas clásicas. Tenemos tasas específicas, el cual estiman el riesgo considerando, por supuesto, al numerador porque es específica. Es un atributo de la población de interés. Aquí, por supuesto, estamos ante variables específicas como pesquisa, enfermedad, gente sana, por decir ejemplo, el sexo, si es masculino o femenino, el grupo de edad, si son menores de 19, si es entre 19 y 50 años, en fin, y el lugar donde está ocurriendo el evento que nosotros deseamos medir. El numerador debe ser específico. Morbilidad por accidentes graves en el estado Aragua. Mortalidad por accidentes graves en mujeres de Carabobo. Morbilidad por accidentes leves en hombres de 19 a 29 años en Táchira. El denominador debe de ser específico también y es la población expuesta al riesgo en ese momento y tiempo determinado y lugar determinado. Los índices. El indicador índice es un cociente entre dos tasas. Una de ellas es la tasa de referencia. Tenemos la tasa de mortalidad de hombres, 5,95 por 1000 hombres para el año 2003, y la tasa de mortalidad de mujeres, que fue de 4,89 por 1000 mujeres para el 2003. El índice sobre mortalidad para el 2003 es de 1,22. ¿Qué expresa el índice? Expresa la magnitud del exceso de riesgo o de protección que tiene el problema que estamos investigando. Su lectura nos dice las veces más o veces menos. Carecen de unidades de medida, es decir, no va en porcentajes utilizados para relacionar tasas. En el ejemplo anterior, cuando hablamos sobre el índice de mortalidad, podemos entonces inferir que la tasa
de mortalidad en hombres para el año 2003 es 1,22 veces mayor que la tasa de mortalidad en mujeres para esa misma fecha.